Ya está con nosotros justamente el presidente de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, Carlos Arturo Noriega García, a quien lo saludo. Muy buenos días, Carlos. Bienvenido aquí a Noticias y Punto. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Aquí estamos listos para la entrevista. Mucho gusto. ¿Qué tanto acceso hay en Colima a la información pública? Bueno, decirte que yo creo que sí hemos avanzado bastante en la concientización, sobre todo de que este es un derecho que tiene el ciudadano para solicitar información ante las entidades gubernamentales. Simplemente te pudiera dar un dato: del año pasado a este año hemos ya superado la meta que tuvimos el año pasado de solicitudes de información vía electrónicas. Es un monitoreo que nosotros podemos dar día con día y podemos saber día con día. Entonces, creo que la gente está usando este derecho. Entonces, me gusta que la gente use el derecho, porque quiere decir que hemos trabajado, hoy que estamos casi cumpliendo 10 años de ley de acceso o de tener este derecho en Colima. Bueno, la gente lo está usando. Entonces, quiere decir que los datos ahí están. Entonces, no solamente porque lo diga yo puede ser importante para decir que sí está ese dato o sí está ese derecho usado, sino que realmente los datos nos dan la idea de que sí lo estamos usando. Bueno, ¿y para qué la quieres? ¿Para qué quieres esa información? Ustedes con esto, pues ahora sí que ya no es necesario que se hagan esa pregunta, ¿no? Bueno, es una información que debe tener también el ciudadano. Sí, y además decirte que hace unos años hubo una reforma constitucional donde quitaban la obligación de identificarte cuando hicieras una solicitud. Entonces, la solicitud no tiene que llevar una identificación, entonces realmente no tiene por qué la autoridad preguntarte para qué la quieres. Es una información pública y es una información que, si no es reservada, tendrá que entregarse sin mediar identificación alguna. Tenemos un proyecto de modificación de ley, y te lo digo porque obviamente tenemos un artículo 10 en la Ley de Transparencia donde nos marca las obligaciones que debe de tener publicadas en la página de internet, y son obligaciones muy genéricas, obligaciones que en general marcan para cada uno de los obligados, tanto los ayuntamientos, el gobierno, el Congreso. Nosotros en la nueva ley queremos ser un poco más específicos, pero decirte, por ejemplo, que todas las instituciones tendrán que tener los sueldos, el organigrama, los contratos de obra, las compras, las licitaciones, los servicios que prestan, estados financieros, balances. Toda esa información que es de oficio la tienen que tener en la página de internet. ¿Quiénes están cumpliendo en tener en su portal toda la información? Mira, hace 3 años, como te dije, que nosotros llegamos a la comisión. Tuvimos, igual que el año pasado, el cambio de presidencias municipales. Quisimos evitar que, como hace 3 años, tuviéramos una caída de páginas de internet, donde pues obviamente sí hubo cambio de color entre los municipios. Llegaba el nuevo presidente municipal y quería una página nueva, entonces tardaba 3 o 4 meses en hacer eso. Hasta las contraseñas se llevaban, ¿no? Hasta las contraseñas se llevaban. Logramos varias cosas, como son que el OSAFIC en el proceso de entrega-recepción integrara la entrega-recepción de las páginas web y integrara la entrega-recepción de los códigos. Entonces, decirte, por ejemplo, que nosotros a 3 o 4 meses de que estuvieran nuevas administraciones, tenían ya páginas nuevas, pero nunca dejaron funcionar las anteriores, ¿no? Entonces, teníamos algunos rezagos en artículo 10, que hablo de transparencia oficiosa en los municipios más pequeños, que era Ixtlahuacán, Minatitlán, y que para nosotros era quizás importante lograr que Colima, Tecomán, Villa de Álvarez, Manzanillo estuvieran al 100% rápidamente, y así fue. Obviamente decíamos Minatitlán e Ixtlahuacán, ¿qué será más conveniente para el ciudadano? ¿Cuánta gente de Ixtlahuacán tendrá acceso al portal de internet del municipio de Ixtlahuacán? Aunque ahora los tienen ya todos. Entonces, creo que hemos avanzado en las páginas de internet, y te podría decir que todos los municipios tienen su página de internet, todos los municipios están logrando tener casi la mayoría de información actualizada, y obviamente el gobierno del estado, en un esfuerzo muy importante que ha tenido, logra que por medio de la Contraloría Social
mantenga una página de internet muy establecida. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima ha hecho una página nueva de transparencia y ha logrado mantener muy buenos estándares de transparencia, así es que en el tema de páginas de internet, que es lo que creo que es el primer acceso que tiene el ciudadano que tiene acceso a internet, me parece que en Colima vamos muy avanzados. ¿Pero en qué municipio se va más? ¿En qué municipio? Bueno, no sé si te habrás dado cuenta, 3 municipios lograron ya una certificación que en ese momento cumplían al 100% con lo que marcaba el artículo 10. Digo certificación porque nosotros hablamos, y tú sabes que las páginas de internet se actualizan minuto a minuto y día a día. Entonces, que en ese momento cuando nosotros verificamos, mantenían al 100% lo que marcaba el artículo 10, que son el municipio de Colima, el municipio de Villa de Álvarez y el municipio de Tecomán. Obviamente los municipios de Manzanillo, Cuauhtémoc, Comala van muy avanzados, pero no nos han solicitado que nosotros les digamos si están al 100%, pero nosotros hemos visto que sí tienen muchísima información o casi toda la información. ¿Qué nos podrías comentar, Carlos, sobre los datos personales? ¿Cómo cuidarnos? Bueno, sí, la Comisión Estatal de Transparencia tiene también la tutela en el tema de la ley de datos personales. Decirles que el año pasado hubo una reforma constitucional donde el Instituto Federal de Acceso a la Información es el que tutela los datos personales en posesión de los particulares. Y nosotros estaríamos tutelando ahora los datos personales en posesión del gobierno, obviamente, o de los entes públicos. Pero bueno, durante muchos años tuvimos la tutela de los dos y podríamos platicar de ello. O sea, creo que tú marcas el Facebook como quizás la primera puerta de donde nosotros abrimos muchos de nuestros datos personales. Pero no solamente en el Facebook. Cuando uno va a solicitar una tarjeta de crédito en cualquier tienda departamental, nos hacen una serie de preguntas, nos hacen una serie de cuestionarios, nos investigan y al final en unas letras muy chiquitas nos hacen firmar un acuerdo donde nosotros supimos del acuerdo de datos personales que tiene esa institución. Normalmente nunca tomamos en cuenta que se va acumulando una gran cantidad de datos personales en muchas instituciones. Entonces, obviamente, nosotros necesitamos cuidar nuestros datos personales. ¿Por qué tú tomas el Facebook? Que quizás es lo más sencillo, donde damos siempre más datos de los que quizás alguien nos pregunte, porque los ponemos de forma automatizada, de forma que nosotros consentimos el poner datos. Entonces, sí, la gente tendrá que tener mucho cuidado de hoy en adelante con sus datos personales, solicitar el resguardo de los datos personales, desde los datos personales médicos, de los datos personales de expedientes clínicos, de los datos personales de créditos, de propiedades, de todas esas cosas que pueden resguardarse. Obviamente en el Instituto Federal de Acceso a la Información puede solicitar que se resguarden los datos personales que tienen las instituciones privadas y en la CAIPEC con nosotros los datos que tiene las instituciones públicas. ¿Se han suscitado casos en Colima de robo de identidad? ¿Se ha suscitado también pues que estén vendiendo los datos? Bueno, acuérdense que hace unos meses vimos una publicación nacional donde aparecían que tanto una institución financiera como el Instituto Federal el Instituto Federal Electoral se conseguían las bases de datos por internet tanto de uno y de otros. Entonces es importante saber que como toda la información está en la red, pues también puede ser posible hackearla y quitarla. Entonces es bien importante que nosotros tengamos eso que digo yo, que estar monitoreando para saber cómo están usándose nuestros datos. Muy bien. ¿Qué temas tienen ustedes o qué eventos en lo sucesivo? Bueno, nosotros hace un mes trabajamos en un diagnóstico estatal de transparencia. Queríamos realmente no quedarnos en revisar las páginas de internet, en ayudar al ciudadano que solicitó y que no le entregaron información, en que se le entregaran, sino queríamos realmente hacer un diagnóstico completo de cómo funcionaba la transparencia en Colima. ¿Qué significa cómo funcionaba? De repente ponernos del lado del ciudadano para poder ir a revisar qué tan difícil era solicitar información a un ayuntamiento o a un
o a al gobierno o al Congreso, por ejemplo, nos dábamos cuenta que algunos municipios tenían la ventanilla de transparencia en el segundo piso, ¿no? Entonces muchas cosas de esas teníamos que irlas analizando. Entonces decidimos hacer un diagnóstico total del estado. Quisimos también hacer preguntas como usuarios simulados para ver cuánto tiempo tardaban, si nos las contestaban o no, si nos pedían las identificaciones, todos esos datos que recopilamos de todos los sujetos obligados en el estado, y que estamos hoy ya haciendo el acumulado de esos datos para que dentro de un mes tengamos ese diagnóstico estatal, podérselo dar a conocer a la ciudadanía y sobre todo poder evaluar a nuestras instituciones y decir qué institución es la que podría complicar más en tema de transparencia. Porque como dije, muchas de las veces el ciudadano solicita información, no se la dan y ahí queda. Y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos garantizarle al ciudadano que si alguna vez solicita una información y que no tenga un dato de seguridad nacional o un dato personal, se la tendrán que entregar. Entonces, eso es lo más importante para nosotros. Entonces, nos pusimos ahora del lado del ciudadano y dentro de más o menos un mes tendremos ese resultado que daremos a conocer. Va a estar muy interesante conocerlo. Actualmente, ¿cómo se hace una solicitud? ¿Cómo podemos nosotros obtener información? Bueno, qué bueno que me lo preguntas. Podríamos tener dos medios. El medio que nosotros llamamos el medio por escrito, que es entregar a la ventanilla de transparencia de cada una de las unidades o de cada uno de los obligados, ya sean ayuntamientos, el gobierno o el Congreso o el Supremo Tribunal o dependencias, entregarla a la ventanilla de transparencia de cada una de ellas, entregarla y de ahí obviamente que le contestan. Pero para nosotros el medio más sencillo es www.infomexcolima.gov.mx. Ahí solicitamos, ahí viene todo el desglose de todas las dependencias y ahí puede solicitar la información vía electrónica y de la misma forma le contestan. Entonces es un sistema muy amigable, es un sistema que ayuda a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque es un sistema que le recuerda al ciudadano que si en 10 días no le contestaron, le pregunte, oye, ¿no te han contestado? ¿Te pidieron prórroga de otros 10 días? Sí, no. Y si no le pidieron prórroga, le dicen, como no te contestaron, podrían solicitar el recurso de revisión o el recurso de queja. Entonces es un programa que lleva de la mano al ciudadano para que no se le olvide y que llegue hasta el final del camino, que es que le entreguen la solicitud. Entonces, www.caipeccolima.org.mx. Eso es el portal que tenemos habilitado para las solicitudes electrónicas de casi todos los sujetos obligados. Y digo de casi todos porque los más importantes están ahí. En la materia de rendición de cuentas, ¿ustedes también tienen injerencia ahí? Bueno, en la materia de rendición de cuentas, nosotros la injerencia que tenemos es solamente en el mes de febrero, cuando nos entregan cada una de las instituciones obligadas que les entregan recursos, el gobierno del estado, que nos entregan un informe en qué se gastaron ese recurso, cuántas solicitudes tuvieron y cuántas contestaron. Eso es la única parte de injerencia en ese tema. Solamente instituciones, por ejemplo, de asistencia. Todas las instituciones de asistencia, organismos descentralizados, todos los que publica el presupuesto que reciben recursos públicos, todos.